un poema se puede empezar a escribir desde el final, desde el último verso. Es una No posibilidad. necesariamente coincide el tiempo de la creatividad con el tiempo de la exposición de las cosas en el texto. No, ni el tiempo ni el proceso de lectura coincide necesariamente con el proceso de creación. Aunque en general es cierto que uno empieza por el principio, ¿no? Valga la redundancia, pero a veces yo he empezado a escribir poemas con una idea que era la del final, la del cierre, que me daba cuenta que ese verso era el de cierre, o uno de los últimos del cierre. Eso es interesante. Uno a veces suele decir, bueno, tengo tal idea, ¿no? Voy y la escribo. Pero suele pasar que a veces esa primera idea no necesariamente va a ser el primer verso. No. O puede ser que uno tiene una idea para un poema y que después las palabras te van modificando la idea. Y es otra idea la del poema. Después esa idea la tenés para otro poema. O, digamos, en realidad uno no escribe tantos poemas como ideas tiene. Y de la uno cuántas ideas puede tener importantes. Y si decimos ideas, decimos temas. Otros pueden decir obsesiones, 5, 6, 10. El amor, la muerte, Exactamente, el ¿no? poder. Y algunas variantes. Sí. Pero uno no escribe 10 poemas, se supone. Escribe mucho más. Así que por eso el concepto de originalidad es muy relativo. ¿Originalidad en qué? En la forma, bueno, tenés que inventar palabras para ser original, pero entonces no te entendería nadie. Y habría quizás varias originalidades. La originalidad de la idea, pero después quizás yo cuando la escribo la termino escribiendo como se escribe en otras situaciones, con lo cual pierde originalidad la idea porque el modo de escribirla termina siendo común a otros. Sí, incluso uno mismo, digamos, es inevitable que se va a repetir. ¿Cuál es el mío? Y Toma este. por internet es como Está muy rico. Ay, re engañado. uno mismo se va, no digo copiando, pero es inevitable que uno se parezca a sí mismo cuando escribe, Claro. ¿no? Pero siempre es Se el... va a parecer a sí mismo. Claro, ¿Qué va a parecer a otro? exactamente, por eso. Pero no puede ser uno como otro el que escribe. ¿Por qué tiene que ser uno? Bueno, como en una tal- máscara, vos decís. No necesariamente como una máscara, sino como un hallazgo que uno no sabe que va a encontrarse cuando escribe. A mí me gusta mucho escribir, viste que yo tengo poemas de personajes. Que hable Galileo Galilei, que hable Napoleón, quien sea. Pero yo creo que en el fondo habla uno. O sea, le pongo la voz de ellos, pero es la máscara. Pero en el fondo... Ayer escuché una película que decía... ¿Qué decía? ¿Me estás grabando vos? Obvio. claro, Una película que decía que era un chico que era un periodista, entonces hacía notas para un diario. Entonces el jefe le decía, no me gusta la nota. ¿Por qué? Pero si tiene la noticia, qué sé yo, pero estás vos. ¿Pero cómo estoy yo? Si es la noticia. Dice, no, pero yo leo a través de lo que vos escribís tu personalidad. claro. Dice, no me sirve. Vos te tenés que desprender de eso. Y le mandaba cada rato a escribir de nuevo la nota, hasta que el tipo se dio cuenta de que tenía que, o sea, no sé, en frases o en no sé, un concepto, estaba él implicado. No sé de qué manera, porque la nota no la leían, pero el tipo no se daba cuenta hasta que aprendió a escribir. Claro, en el caso Como de un periodista. Periodista, claro, es diferente a un escritor de ficción. Claro. Bueno, Oscar Wilde decía algo así como que para que el poema aparezca hay que matar al poeta. Y bueno, Borrar la huella de la subjetividad como catarsis emocional y dejar que... Más que dejar, claro, que fluya el otro que hay en sí mismo, como decía Paul Ricoeur, el sí mismo como otro, que sea el otro el que porta la voz. Uno puede portar la palabra, pero si hay una palabra que yo escribo pero no tiene la voz de lo auténtico, de lo otro que hay en mí, por así decirlo, es como que me sigo reproduciendo a mí mismo, pero no llego a la zona de lo extraño. Creo que quizá la creatividad tenga que ver con explorar, sin saber mucho uno lo que está buscando. Dejarse sorprender por un hallazgo inevitable, pero incierto. Porque como vos decías al principio, Mariano, si vos ya sabés lo que vas buscando, es como que no aparece nada nuevo, y de repente aparece. Pero ¿cómo uno reconoce lo extraño? Eso es interesante. A mí lo que más me gusta es cuando uno se le ocurre una idea del poema, no porque la está buscando, sino porque aparece. Vas en el colectivo y ves un cartel, ¿no? Y acá me surgió una idea, que aparezca de golpe, ¿no? debe ser como la música. Claro, como una melodía. No,
a veces sí, bueno, tenés una idea que le estás... Pero es interesante cuando aparece espontáneamente, ¿no? Creo que la mayoría de las veces pasa eso, que es espontáneo, ¿no? Pero el hallazgo de la idea no necesariamente tiene las mismas cualidades del proceso que la elaboración de la idea. Cuando uno se pone a escribir, elegir palabras, la sintaxis, la forma que va a adoptar, uno puede tener la idea y es un proceso, pero después elaborar la idea es otro proceso. Vos en tu caso personal, ¿cómo lo vivís eso? Sí, no, por supuesto. Es decir, como te dije antes, hace un rato, las ideas no son demasiadas, ¿no? ¿Qué idea como tema, ¿no? Serán 10, suponete. Y después son con variantes o son con variaciones de un mismo tema, con música, ¿no? O sea que la originalidad estaría en cómo yo proceso esas mismas ideas universales. Y sí, básicamente eso. Porque ¿podemos escribir sobre un tema que no se haya escrito? Lo que llamamos tema, ¿no? Creo que es casi imposible, ¿no? Hoy en día. ¿No se podría escribir sobre el no tema? Bueno, lo que hacen la mayoría de los poetas contemporáneos, que escriben sobre la nada, digamos, pero ¿no? Sí. Se Pero escribir sobre la nada, ¿es escribir nada? No, ojalá no, escribir sobre nada es fundamental. No, no escriben sobre nada, pero con anécdotas banales, digamos, de ninguna importancia. ¿Cómo evitar la banalidad? Vos como poeta, ¿cómo sentiste de evitar? Pero es casi inevitable, María, con tantas cosas importantes para decir, ¿cómo vas a ¿no? Escribir cosas banales? O sea, podrás tener mayor o menor habilidad en el proceso de escritura, pero decir cosas banales teniendo tantas cosas importantes, tenés que ser, ¿no? No sé, muy negado. ¿Y entonces por qué hay tantas banalidades escritas? Y porque, no sé, querrán hacerse los inteligentes o querrán hacerse los superados. Hay gente que le gusta. ¿Se le gusta la banalidad? Claro. Puede ser. O está de moda los que cursan en nuestras facultades, ¿no? Como ven que muchos de los poetas laureados escriben sobre cuestiones que ni se sabe qué significan, bueno, quieren imitarlos. Y vos decís, ¿qué quiere decir esto? Y no hay una argumentación, no hay una idea fuerza, ¿no? No hay nada con lo cual te enganches. ¿Cómo se siente sentirse autorizado a escribir un poema? ¿Qué tiene que pasar por dentro? ¿Cuáles son tus criterios de legitimación? Bueno, esto da para un poema. ¿Cómo lo vivís vos personalmente como escritor? Bueno, yo creo que, o sea, me parece que una de las diferencias entre poesía y prosa sería que si un poema es solo narrativo, ¿no? Ahí está fallando. O sea, puede haber elementos narrativos, pero como digamos la estructuración, pero tiene que haber cuestiones más líricas, que no es contar una historia solamente, ¿no? Un poema. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Hay como múltiples variables que hay que tener en cuenta, conducir, poner en negociación si una palabra la elijo por el sonido, por el sentido o por la imagen gráfica. Sí. Y a veces en un mismo espacio no puedo lograr el éxito en todas las variables y tengo que elegir alguna. Exactamente, sí. ¿Cómo vivís vos ese proceso? Y bueno, por ejemplo, entre sonido y sentido, que tienen que ir muy, muy unidos, ¿no? Imbricados, sin perder el sentido, a veces se sacrifica un poco de sentido en pos del sonido, de la sonoridad, ¿no? Pero nunca para mí, ¿no? No puedo escribir sin que tenga sentido. Pero eso es verdad. Y volviendo a la fuente creativa, ¿tus poemas de dónde crees que salen? ¿Del sentido o del sonido? No, del sentido, o sea, después uno le da una forma, ahí interviene el sonido. Sí, de sentido. Creo que en tu caso también, ¿no? En mi caso, en realidad no tengo ni idea de cómo surgen las cosas, pero trato de descubrirlas cuando estoy escribiendo. Vos me preguntás y trato de pensar cómo surge. Tal vez no sea así, pero creo que sí. Lugones describía, viste, que buscaba las rimas. Entonces buscaba tul y azul. Entonces rimaba, bueno, eso ya es... A veces ponerse en una camisa de 11 varas hace que uno desarrolle la creatividad, porque claro, tiene que generar una libertad a partir de una constricción. Bueno, pero si nosotros tenemos en cuenta que escribir no deja de ser un juego, no solo un juego, pero también un juego, también hay que pensar que no hay juegos sin reglas. Porque no tendría sentido un juego sin reglas, es lo más aburrido que hay. Hay gente que juega al ajedrez y te van cambiando las reglas a medida que vas jugando, aparte que es un disparate. Así que no, las reglas
vos pensás el ejemplo bastante conocido del escritor Georges Perec, que escribió una novela en la que no usó palabras con la letra E. ¿Sabés? ¿Conocés esa historia? Sí, sí, sí. Es rarísima, la letra E es la más común del francés. Sí. Bueno, si eso no es imponerse una regla bien limitante, ¿cuáles son las reglas? O sea que puede ser creativamente útil proponerse a sí mismo reglas, Sí. no para encorsetarse, sino para liberar una creatividad en otra dirección, Es imprevisible. como liberar energía del núcleo del átomo. Claro. Yo conozco una canción que toda conozco. Ah, la de los horóscopos. Él dijo sin la E. Sí, ¿La conocés? eso es León Gieco. Ah, Los horóscopos, yo no los conozco, ¿no? Es todo así. Como un escritor francés que escribió una novela, yo no la leí, aparte no sé en la traducción cómo será, que no usó ninguna palabra con la letra E. Es una locura. Imagina lo que es. Sí, imagínate en español. Una novela que no haya ninguna palabra con la letra A, por ejemplo. Es increíble. Eso es como un límite como para darse estímulo. En ese límite se estímulo, no sé. Buscar otras alternativas Claro. que no incluyan la letra Sí, E. sí. Habrá tenido que dar rodeos para decir lo mismo, ¿te imaginas, no? Es increíble eso. Cuando hay una obstrucción tengo que buscar un camino alternativo. Y Claro, a veces justamente para buscar caminos alternativos tengo llegás que a lugares ponerme- inesperados. Y sí, y para lograr eso tengo que yo ponerme piedras en mi propio camino para abrir otros caminos. Claro. Y sí, O sea que parecería ser que uno se está esclavizando, pero es para abrir otras pero posibilidades. esta es la cuestión que hablamos antes del procedimiento, ¿no? El procedimiento sí puede ser muy interesante, después hay que ver el resultado, porque tal vez la idea fue muy interesante, pero el resultado de lo que quedó como la novela no nos gusta. Quizá no necesariamente una idea brillante acerca del proceso, del Claro, método, de un resultado. de un resultado brillante. Pero igual hay que hacer el intento, quizá. Sí. Quedarse dentro de la rueda girando en la misma dirección, Sí, habrá que pensarlo y probarlo en todo caso. así es.